Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Muñoz y procederé a hablar sobre lo que viene siendo la ideología de Feyerabend, su aporte a la epistemología, evidentemente, los argumentos que utilizó, los objetivos que tenía, este, un poco sobre cómo lo aplicaba, y decir, cómo aplicaba su método o su manera esta manera que él implementó, que pues que más adelante iremos estudiando e iremos explicando. Entonces, pues nada, empezaremos con un cuadro pequeño de palabras claves para, para entender un poco sobre lo que él planteaba, que, bueno, epistemología como primera, porque es como el tema principal de todo esto, anarquismo, que es básicamente en lo que se basa su método, también pues el método científico, que ahí entra mucho que ver pues, en todo. El anarquismo entra mucho que ver en su método científico, este, rechazar lo que el Estado propone, los estudios, pasos, los objetivos que él propone, entonces, pues podemos seguir avanzando. Entonces, digamos que el método científico que pudimos observar o que pudimos determinar durante lo que estábamos anteriormente leyendo, a lo que estábamos anteriormente investigando, pudimos concluir, o bueno, se puede concluir, que si bien se tiene como ya una base, ¿no? Ya certificada o ya una base como propuesta ya por la epistemología antigua, que viene siendo esta para hacer cualquier tipo de método científico, diciendo la hipótesis, el análisis, la verificación y la conclusión. Esto con el fin de tener un menor margen de error a la hora de hacer nuestros análisis. Sin embargo, digamos que el método científico de él se basa un poco como en la variación, ¿no? En la variación de las cosas y digamos como en la idea de que no debería de haber como solo una manera de aplicar los conceptos y las ideas, porque digamos que sería como un poco cerrado. Entonces, como que lo que él propone básicamente es dentro de la misma ciencia y dentro de la misma rama filosófica, como pues, dentro de la epistemología, para llegar a una conclusión se pueden tomar muchos pasos a pasos. No tiene que ser siempre como ya el que se tiene estipulado por el Estado. O bueno, ya el que se tiene estipulado, sino que más bien como que de, de varias maneras podemos llegar a ese fin que necesitamos. Por ejemplo, acá en la parte particular, o bueno, de abajo para arriba, igual vendría siendo un poco lo mismo. Por ejemplo, sería lo menos, bueno, lo más importante, no, pero lo que está en la base sería como todo lo general de lo que estamos buscando. Después ahí vendría un poco de lo que nosotros podemos inducir sobre lo que necesitamos. Y ahí entramos ya a lo particular, a lo que realmente vamos. Que pues en este caso sería como al revés, ¿no? Como empezar por lo más puntual que necesitamos, ahí a la inducción y después lo más general. Y también se puede usar como al revés, pero cambiando el hecho de que ahora empieza con la deducción, ¿sí? Como cuando ese juego mental en el que las posibilidades entran en un papel muy importante. Y después lo particular, pero pues vendría siendo casi lo mismo. Dos argumentos en que en la ciencia todo lo vale. Entonces, digamos que dentro de esta metodología científica que él propone, la ciencia todo lo vale. Entonces, como ya se tienen reglas presupuestadas o reglas impuestas sobre lo que el deber ser, o cuál sí, pues cuál debe ser el deber ser y hacer las cosas, digamos que él lo que quiere hacer como eh, eh, quiere empezar no de cero, pero sí, digamos como que de otra manera, como romper esas reglas que ya se tienen y digamos como que postular otras maneras distintas. Y entonces por ahí también como que nace ese lema de que la ciencia todo vale, porque o sea, eh, para él era como muy cerrado o de pronto no concebía la idea de que solo se podía llegar a conclusiones muy grandes dentro de métodos científicos, dentro de pues un solo método, una sola manera. Entonces, ¿por qué no como seres humanos y con la capacidad creativa y propositiva que tenemos, mirar como todas las maneras posibles que tenemos para poder llegar a ese fin?
Y también el tema como de la sociedad perfecta, habla un poco también en su anarquismo filosófico. Este, bueno, que básicamente lo que dice acá, como la igualdad de derechos, e igual acceso a los centros de poder, sociedad perfecta, perfecta, ciencia más democrática, ideas marxistas, es como esa base que le da a su ideología, ese, esa ideología fuerte, ya marxista y declarado como de esa rama, pues estas son como las bases para llevar a cabo todo lo que pues, llegó a hacer. Eh, bueno, habla un poco también sobre la falsación, que es como, aquí como el problema de la falsación es la capacidad para indicar qué parte de la premisa contiene el error. Es como, se tiene como tan poco margen de error que a veces hace las cosas de pronto un poco más difíciles de entender y también un poco menos precisas, porque al tener más margen de error, pues también tienes más, digamos, como que más campo para estudiar y de esa manera también tienes como más posibilidades de conseguir mejores avances y mejores resultados. Entonces, como que ahí es donde entra la falsación. Es como que hay como tan poco margen que en lo primero que se obtiene ya eso es lo que se necesita. También como lo hizo en el primero, como que no es necesario adaptarse solo a una regla, sino que ajá, para lograr como un verdadero avance lo que se necesita en verdad es como que utilizar o sacar provecho de todas las herramientas que tenemos en nuestro entorno para pues, poder ver mejores resultados. Y bueno, aquí como lo hemos mencionado anteriormente, su objetivo era llegar a una conclusión, evidentemente sin dejar reglas, y pues ya estos son como parte, digamos, citas como que él mencionaba como la idea de un método que contenga principios científicos infalibles, inalterables y absolutamente obligatorios que rijan los asuntos científicos, entra en dificultad al ser confrontada con los resultados de la investigación histórica. Pues como dice acá, para esto Ferain propone que el principio, que puede ser definido bajo cualquier circunstancia y en todas las etapas del desarrollo humano, que se refiere al principio de todo vale. Y pues es entendible, ¿no? Como que a lo largo de todo lo que nosotros tenemos como seres, no se puede conseguir como que solo se tenga una manera de afrontar las cosas o de confrontar las dificultades, sino que a lo largo de una investigación, durante toda nuestra existencia, como que encontraremos muchísimas maneras de llegar a un resultado. Evidentemente, eso también como que surge, a uno le surgen preguntas, ¿no? Porque, vale, al ampliar el campo y digamos que al tener más margen de error, pues evidentemente también lo haría un poco más, o sea, no lo haría tan confiable. Al tener tantas opciones, no lo haría tan confiable al momento de plantear como el método científico final. Entonces ahí es donde entra como una pregunta muy grande, que es como, ¿de qué manera o en qué momento él lleva como todo su método y cómo lo aplica de tal manera que lo vuelva tan, o sea, como que ya se tome de manera seria y más que de manera seria, como que se note que no sea una falacia entera lo que se está planteando, sino que de verdad sea sí, como eh, una tautología, sí, sí, como una verdad absoluta sobre lo que se puede estar planteando en el método, ¿sí? Como para plantear un poco más corta la pregunta, podría ser tipo, teniendo un margen de error más alto y teniendo como muchas más posibilidades de poder llegar a una respuesta, que me asegura a mí de que va a ser un método más, digamos que más confiable y en el que yo puedo llegar a una respuesta más fácil a un problema sin llegar a pensar como en la idea de que lo que estoy haciendo es un bucle de, de falsaciones. Sí, no, de falsaciones no, pero sí de falacias, perdón, de falacias. Entonces, pues, ajá. Y igualmente para concluir, también siento que es importante recalcar que es un método convincente, porque lo es un método convincente y que también aporta mucho, de hecho aportó muchísimo en toda la rama epistemológica y que a lo largo de todo lo que se puede hacer,
digamos que al ser de una manera, pues un método distinto, lo que logró es bastante esencial y bastante fuerte para a día de hoy como que también contar con eso al momento de plantear un método científico y no solo de pronto quedarnos con la idea de que solo se puede seguir lo que se tiene y ya. Entonces, pues, ya, siento que eso es un poco sobre todo lo que abarca la filosofía de Feyerabend y todo lo que él, él plantea en su metodología. Eh, pues nada, eso fue todo. Muchísimas gracias. Reitero, mi nombre es Santiago Muñoz y hasta luego.